El granjero de mediana edad acogió a una mujer apache perdida y ahora su hogar tiene calor. Y ella lo llama esposo. Antes de comenzar, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. La última luz del día se deslizaba sobre el patio cuando Jedediah Jed Brannock salió de la casa con un farol en la mano. Había pasado toda la jornada reparando los postes de la cerca en el potrero del sur. Los hombros le dolían con ese cansancio viejo que conocía demasiado bien. A sus 43 años el cuerpo aún era fuerte, pero el rostro estaba curtido el de un hombre que llevaba años sin reír. La granja no era gran cosa, pero lo mantenía vivo, y eso le bastaba. Había enterrado a su esposa y al hijo, que no llegó a nacer, hacía ya una década, y desde entonces su vida había sido sostener lo poco que quedaba en pie, la casa El Granero y él mismo. La mula resopló en el establo, y Jed bajó el farol para revisar el cerrojo. Fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era un fardo de harapos, dejado por algún viajero, pero la silueta se movió, mostrando la forma débil de un cuerpo tendido contra la tierra. Una mujer yacía medio en sombras acurrucada junto al muro del granero, con las rodillas recogidas, como si quisiera abrazarse a sí misma, parecía hecha pedazos. Jed se quedó inmóvil sin saber si aquello era un peligro que había llegado hasta su puerta. Escuchó. El patio estaba en silencio, solo el viento arrastrando polvo sobre las tablas. Avanzó despacio la luz del farol, iluminando la figura. Era joven, no pasaba de los 30. El cabello negro largo y enmarañado le cubría el rostro. El vestido estaba roto y sucio abierto en las costuras, dejando al descubierto el hombro y la parte alta del pecho bajo el aire frío de la noche. Los pies estaban en carne viva con rastros de sangre seca y polvo. Jed se agachó, tocó su muñeca, había pulso débil pero firme. No estaba ebria ni muerta, solo agotada tras kilómetros de camino. Sintió el peso de la decisión. Podía regresar a la casa, cerrar la puerta y dejarla ahí. Nadie en el pueblo lo juzgaría. Era apache, y para la mayoría esa palabra era como nombrar una peste. Pero Jed recordó la tumba que había cavado años atrás, la que todavía cruzaba cada vez que trabajaba el campo del norte. Recordó lo que es perder a alguien sin que nadie extienda la mano. No pensaba repetirlo. Con cuidado, la levantó en sus brazos, sorprendido de lo poco que pesaba, como si fuera una niña. Su cabeza descansó contra su pecho, la respiración caliente, pero entrecortada. La llevó al interior del granero donde hacía menos frío, la tendió sobre un montón seco de paja y colocó una manta doblada bajo su cuello. Ella se removió abriendo los ojos un instante oscuros punzantes, a pesar del agotamiento. Había miedo en esa mirada, no sabía quién era él ni qué pretendía. Jed lo comprendió y se apartó dándole espacio. No quería asustarla más de lo que la vida ya lo había hecho. Fue hasta el abrevadero, llenó un cucharón de agua fresca y se lo ofreció. «Toma», dijo con voz baja y serena. Ella parpadeó, dudó, luego bebió en tragos cortos que resonaron en su garganta. Jed sacó de su bolsillo un pedazo de pan y lo puso en una caja junto a un trozo de tocino salado. La mujer temblorosa tomó el pan, lo partió con los dedos y lo masticó despacio como alguien que llevaba días sin probar bocado. Jed se sentó en un balde volcado manteniendo el farol entre ambos. La observó. Sí era apache sin duda. Hermosa de una forma ruda marcada por la dureza más que por la vanidad. La blusa rota revelaba curvas imposibles de ocultar, pero él obligó su mirada a mantenerse en su rostro, mandíbula firme, ojos profundos, el gesto de alguien que lo había perdido todo. «¿Nombre?», preguntó al fin. Sus labios se abrieron. «Rosa, Rosa Redbird».
Navarro susurró con acento espeso pero claro. Él asintió una vez. Jed. Callaron. Ella comió, él se quedó vigilante. En su cabeza, Jed daba vueltas a la situación como quien mide tablas y clavos. No tenía zapatos, ni equipaje, nada que llamara suyo. Seguramente, la habían echado del pueblo bajo amenaza. Si la dejaba ahí, moriría al amanecer. Si la llevaba dentro, pronto correrían rumores de que un granjero convivía con una apache. De cualquier modo, su vida cambiaría. Rosa, por su parte, sintió como su pulso se calmaba al llenarse el estómago. Había caminado 3 días desde que la acusaron de robar pan en el pueblo. La expulsaron con lo puesto. Ya estaba dispuesta a caer y no levantarse. Ahora ese hombre alto de hombros anchos y ojos cansados le ofrecía agua, comida y un rincón para descansar. No lo creía del todo. Los hombres casi nunca daban algo sin pedir a cambio, pero sus manos se habían mantenido firmes sin tocarla de más ni acercarse más de lo necesario. Eso valía más de lo que imaginaba. Jed arrastró un costal junto a la puerta del granero y se echó allí. No pensaba dormir en la casa mientras una desconocida descansaba afuera. Si intentaba huir, lo oiría. Si venía el peligro a buscarla, estaría listo. Se tendió bajo la llama del farol y cerró los ojos. La mula se movió inquieta. El granero crujió. Afuera el viento se apagó. Dentro un hombre y una mujer permanecieron despiertos más tiempo del que quisieron, escuchándose respirar sin saber qué traería la mañana, pero conscientes de que por esa noche ninguno estaba solo. Adentro un hombre y una mujer permanecieron despiertos más de lo que querían, atentos a la respiración del otro, sin saber qué traería la mañana, pero sabiendo que por esa noche ninguno estaba solo. El amanecer llegó pálido y seco, un hilo de luz colándose por las rendijas del granero. Jedediah. Jed Brannock se levantó rígido del costal junto a la puerta, frotándose el hombro donde las tablas lo habían apretado durante la noche. Su primer pensamiento fue para ella. Giró la cabeza hacia el rincón donde la había dejado. Rosa Redbird Navarro estaba despierta, recostada sobre un codo. La manta le cubría los hombros, el cabello oscuro cayéndole sobre el rostro. Lo observaba con cautela, sus ojos filosos aún en medio del cansancio. Jed se incorporó despacio, procurando no asustarla. Notó que no había tocado el tocino, solo el pan. Eso le decía algo. El hambre obliga a cualquiera a comer lo que se le da, y sin embargo ella había evitado la carne. Guardó ese detalle en silencio. La gente del pueblo lo llamaría superstición o orgullo, pero Jed sabía que todo tiene sus razones. Agua, preguntó alzando el cucharón. Ella dudó, luego asintió leve. Él cruzó el espacio tendiéndolo sin acercarse demasiado. Ella lo tomó los dedos temblando y bebió. Sus labios estaban agrietados, las manos en carne viva, pero mantenía la espalda erguida, rehusándose a mostrar debilidad. Jed la estudió. Con la claridad del día se veía más fuerte, la piel tostada por el sol, la mandíbula firme, a pesar de su delgadez. El vestido estaba peor de lo que había pensado la noche anterior, descosido, abierto en el pecho, con una manga casi desprendida. En las piernas se notaban moretones donde la tela se había subido. Comprendió entonces por qué apretaba tanto la manta contra su cuerpo. Pensaría que él intentaría aprovecharse. La verdad era que su sola presencia despertaba sensaciones dormidas en él desde hacía años, pero las hundió hondo. No era un cuerpo para usar, era una persona que necesitaba ayuda. No sería como los hombres que la habían echado. Sirvió otro cucharón de agua y lo dejó al alcance. «Puedes quedarte aquí hoy», dijo con voz serena. «Recupera fuerzas. Nadie te molestará en este granero». Los ojos de Rosa se entornaron. Entendía la mayoría de sus palabras, lo notaba.
Al fin preguntó su voz áspera cargada de acento. Jed se rascó la barba gris, buscando cómo responder. Porque dejarte allá afuera me haría igual que los que te echaron. Era la verdad sencilla y dura. Ella lo sostuvo con la mirada un largo instante, y luego desvió los ojos. Jed notó un temblor leve en sus manos, que poco a poco cedió. El día avanzó, y Jed se ocupó de sus tareas. Revisó las pezuñas de la mula, arregló una bisagra del establo. Trabajaba con la paciencia de quien se ha forjado en la rutina durante años. Por el rabillo del ojo la sorprendió mirándolo en silencio, el rostro imposible de descifrar. A media mañana volvió con un cuenco de frijoles y pan de la casa. Lo dejó junto a ella, sin decir palabra. Ella lo comió con cuidado despacio. Al terminar se levantó tambaleante para sorpresa de él y llevó el cuenco al abrevadero para lavarlo. Jed no se movió, no intentó quitárselo. La observó mientras sus pies descalzos se hundían en la tierra compacta, el vestido roto deslizándose por su espalda. Frotó el cuenco con las manos hasta dejarlo brillante, lo acomodó sobre la caja. Jed sintió algo cambiar en ese gesto. No estaba solo recibiendo, estaba mostrando que no era una limosnera. Más tarde, cuando reparaba una correa rota del arnés rosa, se acercó con timidez. Señaló el cuero, luego la aguja y el hilo en la pared. Él se los pasó. Sus dedos eran rápidos diestros. Cerró la costura con firmeza y le devolvió la correa sin pronunciar palabra. Jed tiró de la reparación, comprobando la resistencia estaba sólida. Le dedicó una leve inclinación de cabeza. Ella apretó los labios, casi una sonrisa, que pronto se desvaneció en prudencia. Conforme el día se alargaba en la mente de Jed, rondaban preguntas que no había hecho la noche anterior y que sabía otros harían si descubrían la verdad. ¿De dónde venía? ¿Quién la había echado? ¿Por qué estaba sola? No la presionó. Sabía demasiado bien lo que es que alguien use tu dolor en tu contra. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñó de rojo y el aire se volvió más fresco, ella habló de nuevo. «Pueblo», murmuró su inglés quebrado luchando contra el recuerdo. «Dicen que robo pan». Jed entendió enseguida. Imaginó la escena ella en el pueblo, hambrienta, tal vez desesperada por un trozo de comida, quizá acusada sin pruebas. Pudo ver los rostros de los hombres, el odio fácil, la prisa por echarla. Sintió un nudo en el pecho. Él también había perdido a su familia por la fiebre años atrás y los enterró solo. El pueblo ofreció palabras, pero nadie se quedó a ayudar. Desde entonces vivía con el silencio. Ahora tenía delante a otra alma rechazada, alguien a quien nadie quería. «Aquí no sufrirás daño», dijo con firmeza. Su voz no se alzó, pero la convicción llenó el granero como un golpe seco. Rosa Redbird Navarro apretó la manta contra su pecho mirándolo con atención. Por primera vez desde que apareció en aquel patio, sus hombros se relajaron un poco. Seguía con miedo, eso era evidente, pero no de él. No esa noche. Jedediah. Jed Brannock bajó la llama del farol mientras la mula se acomodaba en la paja. Extendió de nuevo su costal junto a la puerta, dejándole el catre a ella. Ella se recostó despacio, cerrando los ojos, y antes de que el sueño la venciera, susurró una palabra: «Gracias». Jed la oyó en la oscuridad y permaneció despierto largo rato, clavando la vista en las vigas del techo. Se preguntaba qué traería el mañana, qué línea había cruzado al dejarla entrar. Pero en lo profundo, más allá del temor y la duda, sentía algo que no experimentaba en años, un motivo para compartir el silencio. El sol pálido se alzó tras la sierra, el aire cargado de humedad tras la lluvia nocturna. Jed fue el primero en levantarse, como siempre estirando la rigidez de su espalda antes de salir con el balde de agua. Al regresar vio a Rosa, sentada sobre la paja,
la manta doblada a un lado. Estaba despierta, atenta, los ojos oscuros, siguiéndolo en cada movimiento. Había sobrevivido a la noche, aunque el rostro aún mostraba la huella del agotamiento. Jed dejó el balde y se inclinó a revisar la pezuña de la mula. Al levantar la vista, ella ya estaba de pie, descalza aún pero firme. Comprendió que no había pedido zapatos ni ropa, ni nada más allá de lo que él ponía frente a ella. Solo agua, solo contestar cuando se le hablaba. En su interior, Jed sabía que cualquiera se preguntaría quién era realmente, qué la había llevado a ese estado de desesperación. Las respuestas se filtraban despacio como agua por una grieta. La vio acercarse al abrevadero, arrodillarse y mojarse el rostro. La tierra se deslizó de sus mejillas, dejando ver una piel de bronce liso. Cuando notó su mirada, se cubrió con el cabello como avergonzada. Jed volvió al trabajo manteniendo la vista en la correa del arnés que tenía entre manos. No quería que ella pensara que la observaba como lo harían los hombres del pueblo. Sirvió otra vez frijoles y pan. Colocó el cuenco entre ambos y la dejó tomar lo que quisiera. Esta vez Rosa comió más. Al terminar, se levantó sin decir nada y llevó el cuenco afuera para lavarlo. Jed la siguió a cierta distancia, curioso. Ella se inclinó junto al abrevadero, frotó el barro con las manos hasta que la loza brilló y lo dejó boca abajo para secar. Igual que el día anterior, pero ahora con más rapidez, con mano más firme. Jed entendió el mensaje, no pensaba quedarse como una carga. Pensó en preguntarle más sobre su gente, el pueblo, el camino que había recorrido hasta llegar allí. Pero sabía lo peligroso que era hurgar demasiado pronto. Él mismo no había hablado de su esposa ni del hijo que enterró en más de 10 años. Algunas heridas solo saben curarse en silencio. A media mañana, mientras reparaba una tabla floja en la pared sur del granero, escuchó pasos suaves detrás de él. Se volvió y vio a Rosa con un martillo en la mano. Se lo ofreció sin hablar. Cuando lo tomó, ella señaló la caja de clavos al otro lado de la viga. Jed asintió, apenas una sonrisa rozándole la boca. Ella había decidido ayudar. Trabajaron en un ritmo callado, él sostenía la tabla, ella clavaba con golpes firmes que lo sorprendieron. No improvisaba, sabía lo que hacía. ¿Lo había aprendido de los suyos? ¿O en algún campamento donde la obligaron a trabajar? No preguntó, pero las dudas le ardían en el pecho. Más tarde, mientras cepillaba a la mula Rosa, apareció con un manojo de paja. Se agachó a limpiar el abrevadero mientras él pasaba el cepillo. Sus movimientos decían que toda su vida había sido de faena, no de espera. Esa dureza la había hecho fuerte donde otros se quiebran. Y él lo respetaba. Terminadas las tareas, Jed salió y se sentó en un balde invertido frente al granero, el farol enfriándose en sus manos a pesar del sol alto. Rosa se acomodó cerca, las rodillas recogidas, la manta otra vez sobre los hombros. Miraba el camino como aguardando la llegada de alguien. Sus ojos volvían una y otra vez hacia la vereda. ¿Temes que alguien venga tras de ti?, preguntó Jed con voz baja. Ella dudó, luego asintió. Hombres del pueblo. Su inglés era roto, pero el sentido claro. Aquí no entrarán, respondió él, aunque en el fondo no estaba seguro. Igual lo que contaba era la firmeza de sus palabras. Él mismo se lo preguntaba si la acusaban de robo. ¿Habrían puesto precio por ella? ¿Vendrían a buscarla? ¿O preferirían olvidarse de todo? Sopesó el riesgo y descubrió que no le importaba. Había tomado su decisión la noche en que la cargó en brazos. La tarde transcurrió entre labores constantes. Él partía la leña y ella recogía las astillas. Él acarreaba agua y ella la llevaba al abrevadero. Para cuando el sol se ocultó el granero,
lucía más limpio, firme y ordenado que en muchos meses. Jedediah. Jed Brannock notó la diferencia y no pudo ignorarla. Sus manos, su presencia callada, habían empezado a darle forma a aquel lugar. Esa noche, con el farol ardiendo bajo ella, se sentó con las piernas cruzadas sobre la paja y habló sin rodeos. Caminé 3 días, sin comida, sin zapatos. Apretó la manta contra sus hombros. Dijeron ladrona. Tomé pan para un niño. Jed se quedó helado ante esa palabra. Niño, preguntó con cautela. Los ojos de Rosa Redbird. Navarro se endurecieron, la voz se le hizo grave. No mío, hijo de viuda, con hambre. Jed apretó la mandíbula. Ella no había robado para sí, sino para el hijo de otra. El pueblo la había echado por eso. Su respeto hacia ella se hizo más hondo, más afilado. Pensó en la tumba que tenía en el campo del norte y se preguntó si el destino no la habría traído allí con un propósito. Hiciste lo correcto, dijo con firmeza. Pase lo que pase, hiciste lo correcto. Ella lo miró dudosa. Luego asintió despacio, como queriendo creerlo, aunque todavía no sabía si podía. Jed volvió a tender su costal junto a la puerta como siempre, aunque los huesos le reclamaban descanso mejor. Antes de dormirse, la observó mientras se arropaba con la manta. Había llegado rota, pero el lugar ya estaba cambiando con su sola presencia. Y aunque no lo dijo en voz alta, lo supo ella, no se iría al día siguiente. La mañana apareció con cielo claro y olor a polvo asentado tras la ventisca nocturna. Jed sabía que el costal de harina estaba casi vacío, la caja de clavos reducida a unos pocos y las cerraduras de la mula gastadas. Ya no podía postergarlo, debía ir al pueblo. Sabía también que eso era lo que más temía Rosa. No lo dijo, pero él lo había visto en la forma en que seguía el camino, con la mirada en cómo se tensaban sus hombros, cada vez que la mula relinchaba, como si esperara voces persiguiéndola. Mientras enganchaba el carro, meditó si dejarla o llevarla consigo. Si la dejaba, el riesgo de que alguien pasara era pequeño, pero real, y ella estaría sola. Si la llevaba, la verían. La gente preguntaría. Jed odiaba las preguntas, pero la elección ya estaba hecha desde la noche en que la cargó en brazos. Mejor que la vieran a su lado que escondida en la sombra. Entró al granero y habló con voz serena. Tengo que ir al pueblo, mejor vienes conmigo. Ella frunció el ceño, apretó la manta y negó con la cabeza. Jed no insistió, solo esperó. Al cabo ella miró su rostro, la firmeza con que se mantenía, y asintió. Se levantó aún descalza y caminó hacia la carreta. Jed volvió a notar el estado de su vestido roto, en el pecho gastado, en la cadera impropio para mostrarse en la plaza. Entró de nuevo y sacó el rebozo de su difunta esposa, guardado durante años. Se lo entregó sin palabras. Ella dudó, luego se lo echó a los hombros. La lana estaba gastada pero entera, y los flecos cubrían las roturas de la blusa. Por un instante apoyó la mejilla contra la tela, como si en sus hilos pudiera sentir el calor de otra vida. Jed lo vio y sintió un nudo en el pecho. Lo enterró hondo. El camino al pueblo era una franja larga de tierra apisonada, bordeada de mezquites. Rosa se sentó rígida a su lado, las manos juntas en el regazo, la vista fija en el horizonte, como si pudiera huir al menor ruido detrás. Jed mantuvo el paso firme, la mula avanzando sin prisa. Solo habló una vez en voz baja pero firme. Nadie te toca. Si lo intentan, responden conmigo. Al entrar en la calle principal, las cabezas se volvieron. 2 hombres en la acera dejaron de conversar, los ojos clavados en la mujer de cabello oscuro. Una señora con una canasta se detuvo a mitad del paso. Jed siguió de frente. Al llegar a la tienda, amarró la mula y bajó. Rosa vaciló,
pero lo siguió sus pies desnudos, sin hacer ruido sobre las tablas. Dentro Martha Lou Bonham estaba tras el mostrador, mujer de mirada aguda y lengua más afilada aún. Con un vistazo a Rosa y otro a Jed, arqueó una ceja. «¿Ahora traes compañía, Brannock?», preguntó. Jed puso la lista en el mostrador. Harina, clavos, cerraduras. «¿Y si tienes tela, hilo y mocasines de su talla?», lo dijo sin adornos el tono, sin dejar espacio a réplica. Martha Lou lo observó a él, luego a la mujer que lo acompañaba. Rosa bajó el mentón, pero sus ojos no vacilaron. Tras un silencio breve, la tendera llamó hacia el fondo y pronto colocó sobre el mostrador los artículos pedidos. Mocasines de suela blanda, una tela azul sencilla, un paquete de agujas y carretes de hilo. Jed Brannock dejó monedas sobre el mostrador, más de lo necesario. Martha Lou Bonham empujó el cambio hacia él con una expresión extrañamente suave. «Que se ponga esos zapatos. El suelo del pueblo no perdona», dijo. Rosa Redbird. Navarro bajó la cabeza murmurando apenas: «Gracias». Las palabras fueron torpes, pero pesaban. Al salir, un hombre recargado en un poste escupió al polvo. Recogiendo despojos, Brannock murmuró lo bastante alto para que todos escucharan. Jed se detuvo, giró despacio la cabeza y lo miró directo a los ojos. «Solo cuido lo que es mío», respondió con una voz firme, sin ira, pero cargada de peso. El otro apartó la vista primero. Tomaron el camino largo de regreso, pasando por el arroyo donde los sauces cortaban el viento. Rosa iba más callada que nunca, el rebozo ceñido a sus hombros, los nuevos mocasines, protegiendo al fin sus pies heridos. Jed mantenía la vista fija al frente, aunque la mente no dejaba de dar vueltas sobre lo ocurrido. Sabía que habría chismes, miradas, juicios, pero lo que realmente contaba era esto. Ella había entrado al pueblo junto a él y había salido aún a su lado. Esa tarde, mientras él echaba agua en el abrevadero y ella doblaba la tela nueva sobre sus rodillas, Rosa preguntó en voz tan baja que casi no la escuchó. «¿No tienes miedo?», Jed pensó un momento, las manos ásperas apoyadas en el balde. «He vivido peleas antes. Nunca cambiaron nada. Yo me mantengo en lo que elijo». Ella lo miró largo rato, después bajó la vista hacia la tela entre sus dedos, y por primera vez sus labios se curvaron en algo cercano a una sonrisa. No lo era del todo, pero bastaba para que él entendiera que le creía. Esa noche, cuando él acomodaba su costal junto a la puerta, como siempre, ella habló antes de que se tendiera. «Tú, hombre seguro». Las palabras eran toscas, inseguras, pero decían más que gratitud. Jed volvió la cabeza, encontró sus ojos a la luz tenue del farol. No dijo nada, pero dentro de sí algo se aflojó. Después de años, el silencio de su casa ya no estaba vacío. La mañana llegó con un calor lento que se extendía sobre el patio, la luz revelando cada grieta en las tablas y cada clavo oxidado. Jed se levantó del costal junto a la puerta, frotándose el cuello. Había vivido así por años, con lo justo, sin pensar en comodidades. Ahora, viendo a Rosa doblar la manta donde había dormido, sintió con claridad lo desnuda que era su vida. Ella se movía despacio, pero cada gesto parecía enderezar lo que llevaba demasiado tiempo torcido. Llevaba puesto el vestido improvisado con la tela azul que había comprado a Martha Lou Bonham, cosido a mano durante la noche, con aguja e hilo. Las costuras eran desiguales, pero cerraban la tela en el pecho, donde la blusa vieja estaba rota, dándole una dignidad que antes no tenía. Los mocasines le quedaban ajustados, cubriendo las heridas de sus pies. Ya se veía distinta, aún cansada, pero más fuerte. Jed sirvió café en 2 jarros de hojalata, dejando uno frente a ella sobre la caja que usaban de mesa.
No sabía si le gustaba, pero ella lo bebió igual, con el rostro arrugándose ante el amargor. Jed casi sonrió. Notó que sus ojos se desviaban hacia la casa una y otra vez. Desde que había llegado, nunca había cruzado su puerta. El granero había sido su refugio, su escudo. Jed entendió lo que cualquiera podría preguntarse: ¿por qué no le había ofrecido antes un lugar dentro? ¿Por qué la había dejado en la paja mientras él dormía bajo techo? La respuesta era sencilla: la confianza toma tiempo. Él quería que fuese ella quien eligiera entrar cuando se sintiera lista. Dejó el jarro en el suelo. «Ya puedes usar la casa», dijo con calma. «Hay una cama. No tienes que dormir aquí más». Ella levantó la vista desconfiada. «¿Tu casa?», preguntó con acento duro. «Mía», asintió él, «pero no solo mía. Si tú estás aquí». Ella apretó el vaso entre las manos. Guardó silencio largo rato, hasta que al fin asintió despacio y se levantó siguiéndolo hacia la vivienda. Adentro olía a humo y polvo viejo. La mesa no tenía más que un plato de lata y un cuchillo. Las paredes estaban desnudas salvo por un estante con una Biblia y un par de candelabros, reliquias de una vida que Jed ya no tocaba. Él sintió el vacío del lugar, pero Rosa avanzó sin prisas, observándolo todo con ojos atentos. Tocó el estante con las yemas, pasó la palma sobre la mesa para limpiarla de polvo. «¿Esto es todo?», preguntó. «Todo», contestó él. Lo miró con un gesto difícil de descifrar. Luego fue directo a la estufa, se agachó y revisó la caja de fuego con la misma destreza que había mostrado al coser el arnés. Colocó leña menuda, prendió la chispa con pedernal y sopló hasta que la flama prendió. Jed la observó sorprendido. Entendió entonces que ella no pedía permiso, estaba reclamando un lugar, haciendo suyo ese hogar. Ella empezaba a hacerse útil, a hacerse parte de la casa. El día transcurrió con ambos trabajando codo a codo, de formas que ninguno había previsto. Jedediah Jed Brannock cortaba leña y Rosa Redbird Navarro la cargaba adentro, apilándola ordenada junto a la estufa. Él reparaba una puerta del corral y ella barría el patio con una escoba hecha de paja y mecate, juntando el polvo y los restos en montones. A la hora del mediodía, cocinó frijoles sazonándolos con hierbas que recogió detrás del granero. Jed no probaba comida con sabor hacía años. No lo dijo, pero cuando después lavó la olla, ella lo notó y se permitió una risa leve, apenas un soplo. Aquella tarde se sentaron juntos en la mesa, 2 platos, 2 tazas. Jed habló más de lo habitual. Le contó del campo del norte, de cómo la tierra nunca dio lo suficiente, de cómo estuvo a punto de venderlo todo tras la muerte de su esposa. No entró en detalles, pero no escondió la verdad. Ella lo escuchó en silencio, fija en él, y cuando cayó callado murmuró con voz suave: «Yo también conozco la pérdida». No explicó más, pero no hacía falta. Antes de dormir, Jed sacó una colcha doblada del baúl y la extendió sobre la cama del cuarto pequeño. «Es tuya», dijo. Rosa dudó, acariciando la tela con los dedos como si temiera que desapareciera. «¿Y tú?», preguntó, señalando la puerta. «Me quedaré en la silla junto a la estufa hasta que estés lista para algo más», respondió él. Ella asintió, sus ojos encontrando los suyos por un largo instante antes de apartarlos. Era confianza frágil todavía, pero real. Aquella noche, mientras Jed permanecía en la silla oyendo el chisporroteo de la leña, pensó en lo rápido que su casa había cambiado. Días antes era un sitio muerto silencioso, un lugar para dormir, pero no para vivir. Ahora, el aire llevaba el sonido de otra respiración, el leve crujir de una colcha, la certeza de que ya no estaba solo. El peso de los años se aligeró apenas, y por primera vez en mucho tiempo no temió al amanecer. Los días siguientes encontraron un ritmo inesperado.
Rosa dormía en la cama con la colcha que él le había dado, y él se quedaba en la silla o en el costal junto a la puerta. Cada mañana Jed se levantaba temprano, encendía el farol y salía al patio. Cada mañana ella lo seguía más callada, pero más firme en cada paso. Para el cuarto día, ya no era solo ella observándolo trabajar, era ella trabajando junto a él, cargando agua, barriendo polvo, remendando lo roto. El silencio entre ambos ya no era tenso, era un silencio elegido. Pero el mundo de afuera no se detiene con el silencio. Las noticias corren rápidas en los pueblos chicos, y ya todos sabían. Jed Brannock había llevado a la mujer apache a su casa. No solo le había dado comida o un rincón en el granero, le había dado techo, y eso tenía un peso que los demás no dejarían pasar. Muchos se preguntaban, y nadie había ido todavía a enfrentarlo. Ningún hombre con preguntas de más, o con la sonrisa torcida del desprecio. La respuesta no tardó en llegar. Cerca del mediodía, Jed escuchó cascos sobre el camino duro. Salió del granero trapo en mano y vio a 2 jinetes que aflojaban el paso al entrar en su vereda. No eran vecinos cercanos, sino hombres del pueblo, de esos que trabajaban por unas monedas en la caballeriza. Detuvieron sus caballos frente al porche, mirando más allá de él, hacia la sombra de Rosa, moviéndose adentro. Brannock llamó uno escupiendo al suelo. «Ya te buscaste compañía, No te imaginaba recogiendo sobras». El tono mordía. Jed no contestó de inmediato. Doblando el trapo lo guardó en el bolsillo y dio un paso al frente, lo bastante cerca, para que los hombres se movieran incómodos en la silla. «Mi tierra, mi casa. No son asunto de nadie más», dijo con voz baja, firme, cargada de peso suficiente para dejar el aire quieto. El segundo jinete sonrió torcido. «El pueblo no lo ve así. El pueblo dice que es ladrona. La vimos cuando la echaron y ahora duerme en tu cama». Jed lo cortó en seco. «Basta». La palabra cayó dura como un martillazo. «Ella está bajo mi techo. Ahí termina todo». El primero entornó los ojos. «Entonces te pones contra el pueblo, Brannock». Por ella Jed avanzó, hasta que las puntas de sus botas tocaron los cascos del caballo. Levantó la vista sin pestañear. «Me pongo por lo que es mío cuidar. Ya hablaron. Ahora márchense». El momento se tensó. Uno de ellos escupió otra vez, murmuró una maldición y tiró de las riendas. El otro lo siguió. El polvo de sus caballos flotó largo rato después de que desaparecieron. Cuando Jed volvió hacia la casa, Rosa estaba en el umbral. El rebozo apretado en sus hombros, los ojos oscuros, llenos de miedo. Había escuchado cada palabra. Ninguno habló al principio. Jed asintió una vez. «Aquí estás segura. No importa lo que digan». Sus labios se entreabrieron, pero no salió sonido. En vez de eso, se apartó para dejarlo pasar. Dentro el aire estaba espeso de silencio. Rosa se ocupó del guiso en la olla, pero sus manos temblaban mientras cortaba las hierbas. Jedediah, Jed Brannock, se sentó a la mesa observando. Pensaba en las preguntas que cualquiera haría. ¿De verdad había querido decir lo que declaró frente a aquellos hombres? ¿Estaría dispuesto a enfrentarse a todo el pueblo por ella? Entendió que la respuesta ya estaba dada. Había trazado la línea delante de esos jinetes y no pensaba retroceder. Esa noche, después de lavar los platos y avivar la estufa, Jed se acomodó en su silla de siempre. Pero cuando Rosa Redbird Navarro apareció en el umbral del cuarto pequeño, llevaba la colcha en las manos. Dudó un instante, luego la extendió sobre él. «Hace frío», susurró. Jed la miró sorprendido. «Estaré bien». Ella negó con la cabeza y dejó la colcha sobre sus hombros. Por primera vez, su mano rozó la de él al girarse. Fue un contacto breve, pero quedó grabado como una marca de fuego.
Cuando Rosa volvió a la cama, Jed permaneció bajo la colcha, mirando las brasas morir. La casa ya no era solo paredes, y silencio llevaba consigo la presencia de ella, su temor, y también su resistencia callada. Sabía que los problemas regresarían quizás más duros, pero también sabía que no la echaría. La decisión estaba tomada, y ambos lo sentían. A la mañana siguiente, tras la visita de los jinetes, el patio parecía más pesado, como si sus palabras siguieran flotando en el polvo. Jed salió temprano con el balde en la mano, los hombros tensos. Al girar vio a Rosa en la puerta de la casa, el rebozo sobre los hombros, la mirada clavada en el camino antes de buscar sus ojos. Entendió lo que cualquiera se preguntaría. ¿De verdad confiaba en él ahora que el peligro se había mostrado? ¿O esperaba que tarde o temprano él se quebrara bajo el juicio del pueblo? El hecho de que siguiera allí en el umbral respondía en parte. No había huido. El día los llevó al trabajo como siempre. Jed partía leña en el tronco y Rosa apilaba los trozos contra la pared. Barrió el porche con golpes firmes, los mocasines deslizándose sobre las tablas, y él se dio cuenta de que la casa tenía más vida de la que recordaba en años. Dentro cocinó frijoles con las hierbas que recogía detrás del granero, y el aroma llenó el cuarto de un calor que no conocía. Comió despacio aquel mediodía, y cuando ella dejó un pedazo de pan junto a su cuenco, sin mirarlo, Jed descubrió que no lo sentía como limosna, sino como lo que era una mujer cuidando un hogar. Después lo sorprendió pidiéndole el arnés. Su inglés era torpe, pero señaló y dijo, «Necesita arreglo». Jed le llevó el cuero, la lesna y el hilo. Se quedó en silencio mientras ella cosía. Sus manos eran firmes, la puntada limpia. Vio una vez más que su fuerza no era solo para sí misma, sino para quien caminara a su lado. ¿Había sido siempre así, o la dureza de la vida la había forjado? No importaba. Lo que contaba era que todo lo que tocaba lo dejaba mejor. Más tarde, la llevó al campo del norte, del que casi nunca hablaba. La tierra allí era seca, ingrata, nunca daba lo suficiente. No la había trabajado desde que la fiebre se llevó a su esposa y al hijo que descansaba bajo el cedro solitario en la orilla. No pensaba mostrarle ese lugar, pero algo dentro de él quería que lo viera, que entendiera el peso que cargaba. Este campo nunca devuelve lo que toma, dijo apoyado en el cerco. Dejé de intentarlo. Ella se quedó a su lado mirando la tierra dura. Tras un silencio largo dijo, «La tierra sigue viva. Aún puede dar». Su voz era suave pero con certeza. Jed la miró y por primera vez en años pensó que tal vez no era locura intentarlo otra vez. Al caer la tarde, se sentaron en los escalones del porche viendo el sol hundirse tras la sierra. El silencio se tendía entre ellos, pero ya no era filoso. Rosa se acercó, su rebozo rozando el brazo de él. Jed sintió el calor a través de la tela y no se apartó. Esa noche tras la cena, fue a tomar su lugar habitual en la silla junto a la estufa. Pero Rosa salió del cuarto, la colcha en las manos. La dejó sobre la cama y lo miró fijo aunque las manos le temblaban. «No silla», dijo. «Cama, suficiente para dos». Jed se quedó inmóvil, la respiración atascada en el pecho. Pensó en lo que dirían otros. ¿Era confianza o miedo? ¿Ofrecía por decisión o por necesidad? Sus ojos le dieron la respuesta. No había miedo. Estaba pidiéndole que compartiera el espacio, que le mostrara que podía estar cerca sin dañarla. Él se levantó despacio, sin prisa. «Solo si tú quieres», dijo. Ella asintió firme y volvió al cuarto. Esa noche se acostaron bajo la misma colcha. Al principio su cuerpo rígido, el de ella, vuelto de espaldas, ambos atentos al crujir de la estufa en el otro cuarto. Poco a poco, Rosa se recostó hacia él, su hombro rozando el pecho de Jed. Él soltó un largo suspiro, alzó el brazo
y lo dejó descansar sobre su cintura. Ella no se apartó. Sus manos se posaron sobre la de él, presionándola allí. No hubo palabras, no hubo promesas apresuradas, solo el ritmo acompasado de dos respiros en un mismo espacio. Ya no estaban solos. Y por primera vez en muchos años, Jed durmió sin despertar en medio de la oscuridad. La mañana siguiente trajo un aire distinto, un peso nuevo sobre el día. La casa ya no se sentía dividida entre silla y cama entre él y ella. Cuando Jedediah Jed Brannock despertó, Rosa Redbird Navarro ya estaba sentada, el cabello suelto sobre los hombros, la colcha recogida en su regazo. Lo miró apenas un segundo rápida antes de apartar la vista. Pero un leve rubor tiñó sus mejillas. Cualquiera podría haberse preguntado si la noche había cambiado algo entre ellos. ¿Era solo consuelo o el inicio de algo más profundo? Jed lo sabía sin palabras, era ambas cosas. Se levantó despacio, las botas resonando suaves contra el suelo, y ella se incorporó poco después. Juntos se movieron en la mañana con un ritmo callado. Ella molía grano para el atole mientras él alimentaba a la mula. Ella barrió el porche mientras él partía astillas. Era ese tipo de trabajo compartido que convierte una casa en hogar. Jed comprendió que cualquiera que los viera ya los vería como pareja, no solo como un hombre dándole techo a una desconocida. A mediodía, supo que tendrían que volver al pueblo. La sal y el aceite de lámpara escaseaban y había una bisagra rota que necesitaba reemplazo. Pensó en los hombres que habían llegado a su puerta, en las miradas de la otra vez en la acera. No quería que Rosa enfrentara aquello, pero esconderla daría un mensaje que él no quería dar. La pregunta que rondaba era clara. ¿Caminaría a su lado sin vergüenza frente a todos? La respuesta la dio con voz firme mientras comían frijoles. Hoy iremos al pueblo. Juntos. Caminarás a mi lado. Los ojos de Rosa se alzaron firmes, pero con una sombra de temor. Asintió una vez. Caminaré. Engancharon la carreta y tomaron el camino largo, ancho y desnudo. Al llegar al almacén, las cabezas volvieron, los murmullos corrieron tras las manos. Esta vez, Jed no mantuvo la vista al frente, puso su mano sobre la de ella allí en su regazo, a la vista de todos. Rosa se tensó un instante, pero no la retiró. Dentro, Martha Lowe Bonham los recibió con un leve asentimiento, sin sorpresa en la mirada. Reunió lo que pidieron y añadió un trozo de tela gruesa. «El clima está cambiando», dijo empujando la tela hacia Rosa. «Más vale mantenerse abrigada». Rosa bajó la cabeza, pero contestó con voz clara. «Gracias». Su inglés había mejorado, y Jed notó como Martha Lowe arqueaba una ceja con un dejo de respeto. Afuera la prueba llegó pronto. Hank Dobbs, el mismo de antes, estaba recargado contra un poste, el sombrero bajo. Brannock arrastró la voz. «Supongo que ya es tuya». El tono goteaba veneno. Jed bajó de la carreta y lo enfrentó de lleno. «Es mía por nombre y por elección», dijo su voz pareja pero clara, hasta los bordes de la calle. «Si tienes algo que decir al respecto, dímelo a mí, no a ella». Hank sonrió con sorna, escupió, pero al ver que Jed no se movía ni parpadeaba, giró el rostro y murmuró una maldición. La acera quedó en silencio. Algunos bajaron la mirada, otros voltearon, pero nadie más se acercó. Jed subió de nuevo, tomó las riendas y los sacó del pueblo con Rosa aún a su lado. El camino de regreso se sintió más ligero que el de ida. Ella iba erguida, el rebozo apretado, pero el mentón más alto que antes. En el arroyo, mientras daban agua a la mula, Rosa habló en voz baja. «Dijiste mi nombre. En el pueblo. No me escondiste. No te ocultaré», respondió Jed con sencillez. «Ni de ellos, ni de nadie».
Los labios de Rosa se curvaron, no del todo sonrisa, pero suficiente. Extendió la mano, rozó la de él un instante y luego la retiró. Ese gesto decía más que las palabras. Esa tarde, de vuelta en la granja, ella extendió la tela nueva sobre la mesa, midiendo con los ojos dónde cortar. Jed la miraba en silencio, la luz de la lámpara atrapándose en su cabello. La pregunta que cualquiera podría hacerse, si Jed quería que ella se quedara, no solo una noche o una semana, quedó respondida en la calle ese día. Había dicho su nombre, la había reclamado a su lado, y ella no se apartó. Más tarde, cuando el fuego bajaba, Rosa se acercó, su mano rozando el hombro de Jed. Él levantó la vista, y ella se inclinó, posando sus labios sobre los de él. Sin miedo, sin duda, solo decisión. Esta vez, Jed no contuvo nada, se levantó, la rodeó con los brazos, y se besaron de nuevo con el peso de todo lo que había crecido desde aquella primera vez que ella bebió agua de sus manos. El beso fue largo, no apresurado, ni robado, sino verdadero. Cuando se separaron, ella susurró una sola palabra firme y clara: esposo. El pecho de Jed se apretó y él respondió con voz grave: esposa. Con esas palabras, la casa y el granero, antes vacíos y gastados, ya pertenecían a ambos. La primavera se asentó en la granja con una calma que Jed no recordaba en años. El patio, antes ajado y olvidado, ahora mostraba cuidado: la leña apilada junto al porche, el abrevadero reluciente, el granero barrido y oliendo a paja limpia. Los campos volvían a abrirse, no con prisa, sino con propósito, la mula tirando firme bajo la mano de Jed, mientras Rosa caminaba a su lado, sembrando con un ritmo constante. Lo que había sido su carga solitaria, ahora era trabajo compartido, y cada rincón del lugar lo mostraba. Dentro de la casa, los cambios eran igual de claros. La mesa, antes desnuda, ahora estaba cubierta con un mantel cosido por Rosa Redbird Navarro, hecho con la tela que compraron en el pueblo. Los estantes, que habían acumulado polvo por años, sostenían frascos de frijoles y hierbas secas que ella misma había guardado. Jed notaba cómo ella llenaba el silencio con pequeños gestos, ordenando, remendando, acomodando todo en su sitio. Cualquiera podría haberse preguntado tiempo atrás si Rosa solo estaba de paso, si tenía un lugar al cual regresar. Ahora, la respuesta era evidente: ese era su lugar por decisión propia. Pero el mundo de afuera no olvida tan fácil. Una semana después de que Jed la llamara esposa en el pueblo, Sheriff Amos Keating apareció por el sendero. Era un hombre ancho de hombros, con canas en las sienes, conocido por resolver pleitos con calma. Bajó despacio del caballo, se quitó el sombrero y miró hacia la casa donde Rosa permanecía en el umbral. Brannock dijo: hay comentarios. Algunos aseguran que has dado cobijo a alguien que no pertenece. Jed se limpió la tierra de las manos y lo encaró de frente. Ella pertenece aquí conmigo. Eso es todo lo que hace falta decir. El sheriff lo observó un instante y luego miró a Rosa, que no se movió, firme en la puerta, los ojos serenos. Finalmente asintió una vez. El pueblo no te molestará mientras sostengas tu palabra. Te has ganado al menos eso. Montó de nuevo y se marchó sin más. Cuando el polvo se asentó, Jed miró a Rosa. Ella no se había movido, pero sus dedos se soltaron del marco de la puerta. ¿Nos dejarán en paz?, preguntó en voz baja. Nos dejarán, contestó Jed, porque no pienso permitir lo contrario. Esa tarde, encendió una pequeña fogata junto al cedro del campo norte, el árbol que guardaba la tumba de la esposa y del hijo que perdió tantos años atrás. Nunca había llevado a nadie allí, nunca lo había dicho en voz alta. Rosa caminó a su lado, el rebozo apretado contra el pecho. Cuando se detuvo ante el montículo, Jed apoyó la mano en la corteza áspera. Aquí los enterré, dijo quedo.
Pensé que pasaría el resto de mi vida solo por esto. Los ojos de Rosa se suavizaron. Se arrodilló, apoyó la palma sobre la tierra y luego se levantó de nuevo. «Ya no estás solo», afirmó con voz firme. Jed sintió que algo se aflojaba en su pecho, una carga guardada demasiado tiempo al fin, levantándose. La tomó de la mano y murmuró, «No, ya no». De regreso en la casa, se sentaron cerca de la estufa. El cansancio de la jornada los pesaba, pero ninguno se apartó. Jed pronunció al fin las palabras que había callado. «Quiero que te quedes no por una temporada, no hasta que el pueblo se olvide. Quiero que seas mi esposa de verdad». El aliento de Rosa se cortó. Por un momento lo miró como midiendo si aquello era realmente elección, y luego asintió su mano apretándola de él. «Me quedo, tu esposa». Los días que siguieron transcurrieron sin amenazas, solo con trabajo y paz. Jed construyó una nueva puerta para el granero, recta y sólida. Rosa colgó cortinas cosidas por ella, telas claras que dejaban pasar la luz de la primavera. Comían juntos, trabajaban juntos, dormían juntos, sin miedo. Los murmullos en el pueblo se apagaron, sustituidos por encogimientos de hombros y en algunos por un respeto a regañadientes. Una tarde, mientras el sol caía y los campos quedaban oscuros, con la semilla recién sembrada, Rosa salió al porche y llamó hacia la casa. «Esposo», dijo con voz clara en el aire quieto. Jed salió limpiándose las manos y contestó «esposa». Las palabras quedaron entre ellos no como prueba, sino como verdad. Por primera vez en años, Jed sintió que su hogar no era solo tierra y madera, sino vida otra vez. Y por primera vez, en el largo y duro camino de Rosa, había encontrado un lugar donde nadie podría echarla. Juntos lo habían construido no desde la caridad ni la lástima, sino desde la elección. Y esa elección permanecía.